Y a su vez en el verano también pasamos una temporada de verano. Por eso capaz que ustedes me han cruzado, pero no lo puedo reconocer, digo, si no hemos podido, bueno, hacer otro tipo de... Este es un tema que, como decía Beatriz, es un tema realmente sí, creciente y preocupante. Tanto es así que hay gente capaz que no quiso venir porque no quiere enterarse, digo, de este tipo de cosas que son realmente epidémicas en la cultura. Y más en nuestro país, que es un país que tiene una estructura etaria, que como ustedes saben, es decir, realmente no es piramidal, ¿no? Es decir, no hace joven. Una pirámide, estamos yendo a una pirámide invertida. Entonces, me parecía muy interesante, es decir, ver de qué se trata esto, es decir, porque todos conocemos un amigo, un familiar, en fin, digo, es decir, algún vínculo que ha caído un poco en este tipo de patologías, ¿no? Y uno tiene que estar más o menos atento. Hoy que hay una promoción de noticias, pseudonoticias, fragmentos de noticias, etcétera, etcétera, que muchas de ellas están incluidas por motivos económicos, especialmente los laboratorios, en realidad no dan soluciones. Y ese es uno de los problemas. Yo les voy a mostrar 10 plaquitas acá, con la intención, es un rosario un poco de conceptos, con la intención de más o menos uniformizar, homogeneizar lo que viene después, que es lo más importante, que es intercambiar ideas, es decir, acerca de este tipo de problemas. Entonces, lo primero de todo es ver un poco qué es una demencia, ¿no? Porque aquí entramos en un terreno arduo. Bueno, es un conjunto de enfermedades, no es que sea una enfermedad única, que implican el deterioro de la memoria. Eso es bastante constante, ¿no? Es decir, ya sea en su inicio o en la zona intermedia, el problema de la memoria aparece. El intelecto, es decir, eso significa que cuando nos relacionamos, es decir, con otras personas y todo lo demás, muchas veces nos quedamos en el aire, o no podemos seguir una conversación. Entonces, el comportamiento, que a veces se acompaña de depresión o a veces de cierta excitación, y la capacidad para realizar actividad de la vida diaria. Esto significa, por ejemplo, que ya en etapa relativamente avanzada uno pierde la posibilidad de higienizarse, es decir, que necesita de la ayuda, o de vestirse, que necesita de la ayuda, ¿no? O eventualmente, es decir, va a hacer los mandados como hacía normalmente aquí a Costa Verde, no sabe cómo volver a la casa. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan en etapas relativamente avanzadas, pero todo eso son como salpicados, cosas que uno va, ¿cómo se llama?, aglutinando, es decir, y que de alguna manera nos dan un concepto de lo que es una demencia. Ahora, el tema es que muchas veces, es decir, este tipo de cosas no son una demencia, y esto es un poco la noticia buena. Por ejemplo, puede haber determinado tipo de alteraciones que simulen, es decir, lo que es una demencia, en personas, es decir, que hacen un cuadro confusional. Una demencia de desarrollo lento. ¿Qué es un cuadro confusional? Bueno, es esto bastante frecuente en personas que están cursando la ancianidad, en fin. Puede haber una infección urinaria y de la noche a la mañana empieza como a comportarse mal, a olvidarse de las cosas, a evitarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que se hace, sobre todo el médico, es decir, lo que hace es ver, es decir, si pudo haber algún precipitante en eso. ¿Cuál es la diferencia con la demencia? Que empezó en forma súbita, relativamente en pocos días. Mientras que la demencia es
paso a paso, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. O sea que si las demencias tienen este perfil de deterioro, el cuadro confusional viene así, es así, ¿no? Se queda así varios días, se cura la infección urinaria y vuelve a la situación. Esa es una cosa. Otra cosa son los retardos mentales, y muchas veces, es decir, hay gente que tuvo un agravio encefálico cuando parto, cuando eran niños, etcétera, etcétera, quedaron en una situación límite, ¿no? Y entonces esa gente, lo que pasa es que no es que pierda, es que nunca llegó a tener determinado tipo de nivel cognitivo. Y entonces lo va perdiendo también poco a poco. Bueno, y después algunos infartos o hemorragias que están en áreas del cerebro que son las receptoras y emisoras del lenguaje. También, todo eso confunde, no son esos. Y lo más importante es un concepto que creo que ya ninguno tiene, pero vale la pena recalcarlo, es que las demencias en sus primeras etapas no son consecuencia del envejecimiento normal. Todos conocemos gente que tiene 90 años, por ejemplo, y huele. Yo acá veo, por ejemplo, cantidad de años, ¿no? Todos ustedes, o sea, realmente el cerebro, si bien se enfoque, mantiene una capacidad neuronal que le permite funcionar muy bien, incluso aprender cosas, seguir aprendiendo, cursos, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ver así. ¿Qué profesionales se ven involucrados en este tipo de enfermedades? Bueno, geriatras obviamente, psiquiatras, médicos de familia o de cabecera. ¿Por qué médicos de familia? Esto es una cosa muy común. Entonces tienen que estar, entrenados para reconocer y lidiar con este tipo de cosas. Y los neurólogos. Ahora, yo puse neurólogo ahí como un tema chauvinista, no. ¿Por qué? Porque al principio, ustedes van a ver que hay algunas demencias que no necesariamente remiten al Alzheimer o a las demencias vasculares, que prácticamente el 80%, lo vamos a decir después, sino porque hay una cantidad de aspectos, es decir, que si bien cursan con demencia, se deben a otro tipo de enfermedad degenerativa o eventualmente hay demencias que son reversibles. Por ejemplo, por déficit de vitaminas, por un cuadro infeccioso crónico, etc. También algo de eso vamos a ver. Por eso el neurólogo tiene que estar presente en las etapas iniciales. Entonces aquí tenemos los pediatras, los psiquiatras, médicos de familia, de cabecera, y los neurólogos especialmente cuando el cuadro comienza justamente, ¿cómo se llama?, a progresar. Y después la consulta con neurólogos sí puede ser, ¿cómo se llama?, ya con un periodo más prolongado, etcétera, pero pasa más a ser una cuestión del médico de familia, de cabecera y de pediatra. No puse aquí psicólogo, y no lo puse especialmente porque estas son enfermedades estructurales, orgánicas, es decir, está dañado el cerebro, no está dañada la parte de ideas, sentir, etcétera, etcétera. Más allá que hay un componente psicológico, ¿no? Pero no es que le tenga bronca a los psicólogos, pero realmente ¿cómo se llama? Tienen que entender algunas cosas que parten de lo estructural. Y el psicólogo en ese sentido no es que no esté formado, pero tiene una formación mucho menor a la que pueda tener un neurólogo, un psiquiatra o un médico de familia o de cabecera ya entrenado específicamente en eso, porque su consulta, que es de personas mayores, lo que se tiene un 15, 20% de gente que va por problemas que le falta memoria, etc. Pasemos a la siguiente. Bueno, hablando de la epidemiología, o sea, de cuánta gente hay afecta de eso. Esto es un cálculo de 60 millones en el mundo, pero es antiguo. Las personas que padecen de demencia en el mundo actualmente son 60 millones y cada año se suman 7.7 millones de nuevos casos. Y aquí viene una cosa interesante, es decir, que
está acompañándonos desde el inicio de la charla. El riesgo se eleva luego a los 65 años, aunque antes de los 65 años también. Pero a los 65 años como que uno hace una curva ahí, que bueno, riesgo mayor. 20% a los 85 y 42% a los 95. O sea, a medida que va aumentando nuestra edad, el riesgo de tener un cuadro demencial, ¿no? En Uruguay se estima que existen 50.000 pacientes y que para el 2050 habrá más o menos unos 100.000. Aquí ya el panorama se oscurece bastante. Y estos datos son propios, es decir, de acá del Uruguay, porque hubo estudios epidemiológicos hechos que arrojaron estos resultados. Hubo uno muy grande, la Isla del Cerro, agarró a todo el cerro y hizo una encuesta, es decir, un tamizaje neurológico, etc. Y obviamente constituye una de las primeras causas de discapacidad y dependencia de los adultos mayores, como lo había dicho el maestro de ceremonia. Y acá es como una granada de fragmentación, porque tiene un impacto en lo físico, psicológico, social, económico, etc., familiar. Es una granada de fragmentación, no es el paciente. Es decir, ese paciente puede llegar a enfermar a la familia. Después vamos a ver cómo podemos administrar toda esa situación que es compleja, porque ahí se introduce, es decir, una administración que hay que hacerla con mucha sabiduría, ¿no? Por supuesto que hay que hacerlo con el corazón, pero tiene que estar administrada por el cerebro, porque si no, el paciente puede arrastrar al entorno a situaciones muy difíciles. Bueno, sigamos orientándonos un poquito. La enfermedad de Alzheimer, fíjese, es el 60%. Después le acompaña vascular. ¿Qué significa vascular? Son pequeños infartos. Y después vienen otras demencias que tienen mucha menor incidencia, que están ahí, la parkinsoniana. Yo no voy a hablar de enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque da para charlar y largo y tendido. Y después nombres raros como la enfermedad del cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal, etc., ¿no? Esto es más o menos como si sumamos la demencia de Alzheimer con la vascular y las mixtas, si que tienen las dos cosas, son el 80-90%. Es a eso donde va el foco mío en esta charla y después conversamos. Ahora, vamos a entonces echar un poquito de luz a esto y hablar un poquito, antes de entrar en otros aspectos, de alteraciones de la memoria. Porque es muy común entre la conversación que nosotros tenemos, es decir, por ejemplo, pucha, ¿cómo se llama? Este mate en la ladera. Yo voy a buscar el mate y no lo encuentro por ningún lado, y entonces está en la ladera. O perdí la llave de casa, ¿y dónde estará? Y no sé qué. Y entonces uno piensa, no, esto es el alemán. Es el alemán, digo, primero dice como broma, ¿no? Lo cual está muy bien, digo, uno tiene que darle un cierto toque de humor, digo, a las cosas, ¿no? Pero bueno, es el alemán, no sé qué. No todo fallo de memoria, sobre todo la memoria inmediata, ¿no? La intermedia o la lejana, es atribuirle un inicio de demencia. Entonces, la cosa que hay que tener en cuenta. Con frecuencia son fallos atencionales, es decir, que uno no pone la atención debida a lo que está haciendo, y si uno está muy estresado, está muy ansioso, y está angustiado, o está usando una depresión, es muy probable que es tener la cabeza en otro lugar. Cuando uno va a hacer un acto mecánico, es tener la cabeza en otro lugar. Estoy preocupado por lo que le pasó a mi hijo, que no sé qué, o mi nieto y eso, y entonces lo tengo rumiando en la cabeza permanentemente, y después hago cosas mecánicas y digo, pucha, ¿el cuchillo dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el cuchillo? ¿No? Y entonces después, bueno, conecta o lo encuentra, yo qué sé, el otro día, al mes, no lo encuentra más, ¿no? Digo que bueno, es así. Y estas son causas sí de naturaleza psicológica. Si uno rastrea un poquito, a ver que hay conflictos detrás de eso. Bueno, aquí habíamos hablado de lo que era la estructura. Lo importante de este pequeño grupo de demencia
Es decir, que algunas son reversibles, por ejemplo, las que son por déficit de vitamina o por alteraciones hormonales, por ejemplo, los hipotiroideos pueden ser una pseudodemencia, es decir, de una máscara de acero. Bueno, hay tumores también, hidrocefalos. Lo importante de estas es que hay que despistarlas porque muchas de ellas son tratables, incluso curables, pero que no son Alzheimer, pero que pueden simular un Alzheimer, es que suelen estar asociadas a otros signos neurológicos que el neurólogo es la persona con las habilidades necesarias para poder detectar. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la causa no se conoce. Vamos a ser muy sencillo en esto, digo, decir, hay cantidad enorme de comunicaciones, millones enormes de comunicaciones en el mundo, pero todas son fragmentarias. Existe una abundante literatura al respecto, pero son conclusiones fragmentarias, es decir, no hay todavía un paradigma completo de saber qué cosas están fallando. Sabemos algunas cosas fragmentadas, pero todavía no podemos unir todo eso en un conjunto que nos diga claramente qué es tal cosa. Si uno tiene, por ejemplo, el COVID, sabe que es el COVID concretamente, ¿no? Y que da una cantidad de síntomas, signos. Bueno, acá están los síntomas y signos, y sabemos que hay alguna proteína que se encuentra en el Alzheimer, ¿no? Pero lo concreto es que las neuronas se mueren, las neuronas se mueren. Y a su vez se fabrican, no es necesario saber el nombre, pero aparecen unos elementos que son placas, es decir, en el cerebro de una proteína amiloide, y unos ovillos, es decir, que son muy característicos de la enfermedad de Alzheimer, pero no sabemos si la causa, si es un producto de desecho, etc. Es decir, cuando se encuentra eso en el cerebro, que las neuronas han desaparecido, están desapareciendo, se encuentra eso, esto es una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por supuesto que eso es en la anatomía patológica, cuando hacen muchas veces lo ve el patólogo, ese cerebro, lo corta. Los factores de riesgo, es decir, uno se pregunta, ¿yo puedo hacer una demencia? ¿Puedo hacer un Alzheimer? Bueno, la edad es la primera de todo. No nos podemos escapar de eso. La otra son los antecedentes familiares. Pero esto no es sencillo. La herencia no es sencilla. Salvo en algunos casos muy concretos que se sabe que hay familias que tienen un defecto de un gen concreto, que no son muchas, es decir, en el mundo incluso, y que se sabe que se transmiten, es decir, de generación a generación. Pero son muy pocas, ¿sabes? Pero lo que podemos decir, resumir, es que cuanto más antecedentes familiares de Alzheimer existen en la familia, un tío, un tío mío, yo qué sé, mi abuelo, o no sé qué, la abuela fulana, es decir, que además se casaron y todo lo demás, mayores posibilidades tenemos de hacer un Alzheimer. Pero esto no es ineluctable, sino quiere decir que vamos a hacer un Alzheimer. Por eso digo, la complejidad es alta. Y después sí, digo, decir, los muchachos que tienen un síndrome de Down, digo, decir, ustedes saben que el síndrome de Down, el mongolismo, en general fallecen, digo, relativamente jóvenes, es decir, 40, 50 años, algunos más, y esos están muy propensos a hacer un Alzheimer. Esta enfermedad, el Alzheimer, ¿cómo evoluciona? Bueno, es una evolución progresiva, como le decía, hay una pendiente, que lentamente, a veces ni el propio paciente ni se da cuenta, aunque algo sospecha, y los familiares, como están todo el día con él, dicen, no, son cuestiones de viejos, sí, pero van diciendo diseminación, ¿no? Lentamente se va deteriorando. Y puede ser una evolución crónica de 5 a 15 años, o incluso más. Hay gente que tiene 18 años, es decir, porque llega un momento en el cual, si está muy bien cuidado, es un vegetal los últimos 2 o 3 años, pero si está muy bien cuidado, respira, ¿no? El corazón le funciona, no tiene éscaras, ¿no? Entonces
Vive, sí, pero es un vegetal. Y a su vez se pueden distinguir varios estadios. O sea, el primer estadio en el cual hay pequeñas cosas, los fallos de memoria que decía anteriormente, si bien no todos son, algunos son. Después la desorientación en el tiempo, ¿no? Que hoy no sabemos si es domingo o si es sábado, esa no, la desorientación en el tiempo, es decir, bueno, ¿y en qué mes estamos? ¿Y el año? Que no sé qué, y cuál está sacado, y entonces empieza a preguntar, y los familiares se dan cuenta que cada vez más se respaldan en esos familiares para que le den respuestas de las cosas cotidianas. Bueno, ¿y de qué muere un Alzheimer? No muere la propia enfermedad. Muere, ¿cómo se llama? Ya en una situación vegetativa, muchas veces llevado por una infección común. Una infección viral, una infección bacteriana, y entonces ahí fallece. O si no, le falla el corazón, pero digo, como una persona ya mayor, mucho mayor. Pero eso de lo que... Bueno, vamos ya por la novena y la... Ahora, ¿cuáles son los síntomas prominentes? Algunos los hemos mencionado: la alteración de la memoria, que comienza a ser de corto plazo, pero paulatinamente, y esto es algo que ve, mantienen la de largo plazo, es decir, se acuerdan cuando niños, dónde iban, se acuerdan lo que se de los abuelos y eso, pero ya cuando se viene un poquito más para adelante, la cosa empieza a teclear, ¿no? A veces la dificultad para encontrar las palabras, también puede ser un síntoma. Los problemas de la orientación espacial y temporal, que los hemos mencionado. Problemas para resolver problemas sencillos. La dificultad para planificar, no saben planificar. Los cambios en la personalidad, que también habíamos hablado, que depresión, ansiedad. Comienza a ver paranoia. No me traigas a fulana porque me la roba. Uno quiere ponerle un cuidador, no, me está robando, dice, me está robando. No, aquí soy. O si no, se me apareció, ¿cómo se llama? Mamá y papá ayer, y dice, ¿no? Lo viven, hacen una trampolación como si estuvieran viviendo en ese momento. Lo que sí no hacen son alucinaciones auditivas, eso es típico de la esquizofrenia. Alucinación auditiva de que hay una persona dentro de la cabeza que les habla o los impide hacer un determinado tipo de acto. Bueno, esto es una especie de arco. Hay otros elementos que probablemente salgan en la charla que tengamos para incidir y representar lo que es la enfermedad. Bueno, ¿qué hacemos con la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, a nosotros nos va a interesar más diagnosticar lo que no es Alzheimer. Que a usted le parezca mentira, porque son aquellas enfermedades que simulan ser un Alzheimer, pero que pueden ser tratables e incluso reversibles, que son las de menores porcentaje, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer un diagnóstico directo, bueno, hay que hacer una imagen, una resonancia, una tomografía que nos muestre el cerebro en sí. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, un tumor que está en una zona en la cual nos puede dar cierta máscara de Alzheimer, bueno, es el tumor. Entonces eso es tratable. Hay una técnica que ustedes habrán sentido hace unos 10, 15 años, la trajo Henry Engler, que está frente al estadio, el pudín. ¿Qué es lo que hace? Inyecta una serie de contrastes, que son tierras raras, que se llama PET, en inglés es tomografía de emisión de positrón. Entonces, eso también, es una técnica bastante, yo diría decir, certera en el diagnóstico de lo que no es Alzheimer, aunque el Alzheimer ahí sí tiene algunas imágenes que son particulares.
Después hay algo que se llama estudio neuropsicológico, que esto está un poco yo diría que supravalorado, ¿no? El estudio neuropsicológico es que uno durante una hora y media, digo, tiene que hacer una serie de test y luego está la interpretación sobre los test. Si bien eso está bastante arreglado a nivel mundial y todo lo demás, por ejemplo, una persona que está cursando un cuadro de ansiedad concreta por alguna de las situaciones que hemos vivido, el fallecimiento del esposo, etcétera, o esposa, va a hacer el estudio neuropsicológico. No le va a salir bien. Y no le va a salir bien porque, bueno, está cursando eso, porque necesita de la colaboración del paciente. Entonces el paciente no está en condiciones de poder colaborar. Entonces a veces se sobrevalora eso y a veces existen diagnósticos que no son muy certeros, muy acertados. Y después están los estudios de laboratorio de sangre que son justamente para aquellas cosas, es decir, que simulan Alzheimer y que no son Alzheimer. Algunas las voy a mencionar, por ejemplo, puede haber un déficit de vitamina B, cosa que puede ser bastante común, ¿no? Por ejemplo, aquellos que fueron operados del estómago, de los intestinos, no se absorbe, es decir, la vitamina B, entonces no tiene vitamina y lentamente el tipo declina, porque las neuronas necesitan de vitaminas de complejo B, ¿correcto? ¿Qué otra cosa también puede ser? Digo, si puede haber hipotiroidismo, como dijimos, que en Uruguay es bastante común, se corrige con la sal iodada, ¿no? En fin, pero hay hipotiroidismo, mucha gente tiene un hipotiroidismo, y a veces bocio también, ¿no? Entonces, si hay un hipotiroidismo también, ¿cómo se llama? El hipotiroideo con niveles muy bajos se comporta como que estuviera demenciado. Entonces lo corregimos dando una tiroidea y ese paciente se revierte. Hay una enfermedad que aumenta el agua dentro de lo que es el interior del cerebro, que se llama hidrocefalia, y eso se puede, ¿cómo se llama?, solucionar poniendo un tubito adentro que drena esa agua para afuera. Entonces el paciente mejoró, y llega a la situación que estaba antes, ¿no? O sea que hay una cantidad de cosas que al médico le interesa más, que hacer un diagnóstico positivo de Alzheimer. Porque incluso si uno observa a un paciente durante un año, clínicamente, si empieza con pequeñas alteraciones de memoria, si después se desorienta, etcétera, si sigue ese camino, esto es correcto, sigamos. Y esta es la última de todas y entonces empezamos a hablar. La mala noticia es que el tratamiento farmacológico curativo no hay, no hay. Ustedes podrán ver las redes y todo lo demás, es impresionante, es decir, la cantidad de cosas que se venden, de yuyo, de ginkgo biloba, hay otros fármacos también. Hay algunos que nos sirven, por ejemplo, para ralentizar la enfermedad, aunque tienen una comprobación más o menos, y lo vamos a hacer. Y esos medicamentos se aplican, algunos en etapas tempranas y otros más en etapas tardías. Pero no son categóricos, no son categóricos y es variable. Ahora aparecieron dos que lo hacen inaccesible desde el punto de vista económico. Esto es una mina de oro para los laboratorios, es impresionante. Entonces, el tratamiento farmacológico si hace algo es ralentizar, es decir, enlentecer, es dudoso. Hay dos nuevas drogas en el mercado, que se llama el lecanemab y el donanemab, cuyo costo es de $27.000 al año. Es imposible, y además para un impacto, ya le digo, moderado. O sea, lo puede comprar aquel que tiene dinero, la familia que tiene dinero, pero bueno, $27.000 al año. También hay gente que se dedica a la rehabilitación cognitiva y vital. Y esto sí me parece importante. Y voy a empezar por la vital.
esto sí es contundente. El que hace ejercicio físico durante toda la vida posterga el Alzheimer. Si uno empieza con el Alzheimer y hace ejercicio físico, lo ralentiza, no lentece. El ejercicio físico es fundamental. La otra cosa fundamental es mantener vínculos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Pero vínculos humanos. O sea que, sí, esto es una especie de nido de vínculos. Digo, acá ustedes se están protegiendo, digo, ¿no? Cuando juegan, etcétera, etcétera. Después emprender desafíos, de aprender cosas, porque si bien muchas neuronas, depende del área concreta del cerebro, no se reproducen, hay otras que lo que hacen es, vieron que tienen como ramitas, que se llaman dendritas, y hay axones también, como una especie de tronco. O si bien la neurona, ¿cómo se llama? Va disminuyendo, es decir, y puede morirse, su vitalidad y puede morirse, muchas veces lo que hace es sacar ramas, y esas ramas entonces se van tocando, y el paciente sí puede llegar a tener un stop, es decir, un detenimiento, la enfermedad va a ralentizar. Para eso es importante, ¿cómo se llama?, ponerse desafíos. En general, se dice que las personas que tienen mayor o que han alcanzado un mayor nivel intelectual están más protegidas que aquellas que no logran el nivel intelectual, ya sea porque fueron a la escuela, o hicieron primaria, en fin. Y entonces acá el aprendizaje, es decir, lo que hace es estimular mucho esa situación en donde las ramas se van desparramando, digo, y van creando nuevas conexiones, y eso favorece mucho a lo que es este tipo de programa. O sea que si alguno tuvo determinado tipo de asignaturas pendientes, inglés, italiano, en fin, está bueno eso, sí, está bueno. No, en serio, sí, o aprender otro tipo de cosas, y a su vez tener un plan de ejercicio semanal, digo, porque además eso habilita vínculos también. O sea, es multilateral, ¿no? Es decir, uno desparrama, es decir, una cantidad de cosas que son muy favorables. La rehabilitación cognitiva, ¿qué es? Bueno, es decir, tiene uno una especie de coach, de persona dedicada a eso, que le ejercita la memoria, le pone desafíos, es decir, bueno, mire, está este problemita, y entonces va graduando. Y eso también, ¿cómo se llama?, es positivo. La otra cosa positiva, como siempre digo, sí, porque creo que esto impacta a muchas enfermedades, yo lo resumí acá en tener una dieta mediterránea. Yo que sé, acá podría ser una dieta de Costa Azul, ¿no? Ustedes saben que ese pescado, en ese sentido nos protege, vegetales, es decir, frutas, estar bien hidratado, etc. No profundizo en eso porque no sé poco y nada. Ejercicio físico, que ya había hablado de él, mantener vínculos, desafíos de aprendizaje, y el tratamiento de factores de riesgo vascular. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si uno es hipertenso, tiene que mantener la presión dentro de la cifra normal. Si es un diabético, un prediabético también, si tiene colesterol alto también, porque todo eso también contribuye después a que la enfermedad de Alzheimer o vasculares, que como se llama, se precipiten mucho más en forma acelerada. Supresión del alcohol. El alcohol es nocivo, mata las neuronas. Aparentemente por sí mismo no produce demencia, porque la demencia que produce porque compite con una vitamina, que es la B1, y entonces la desplaza y no llega al cerebro. Pero el alcohol es una cosa que si es necesario suprimir, o ir bajándolo poco a poco hasta lograr una supresión. Y acá se abre otro capítulo, es decir, que creo que me parece que tiene que estar en esta charla, en el conversatorio, que es cuidar al cuidador. ¿Qué significa eso? Lo que dije al principio. O sea que, como es una enfermedad que es una granada de fermentación, el primero en el cual impacta es en la pareja. Y ahí hay varios problemas. Es decir, la pareja
bueno, es decir, muchas veces es decir, pone el corazón por delante y dice, no, yo me voy a encargar de todo, ¿no? Es decir, de acompañarlo hasta el final, lo voy a limpiar, voy a estar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que uno se agota. Y después del agotamiento empieza el fastidio. Entonces cambia la persona. Entonces, muchas veces, llegado a esa situación, le decimos, mire usted, lo que necesita es tener la tarde libre. Váyase de compra, vaya a tomar el té con las amigas, o si no, decir, ¿cómo se llama? A los hombres decimos, mire, vaya así al fútbol en esas horas, así con sus amigos, que vaya a caminar en las ramblas, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque uno necesita, es decir, reponer el oxígeno, y entonces ubicarse de una manera diferente. Porque uno percibe esa situación media rara de culpa, de fastidio, y de que uno está fallando, es decir, ¿no? ¿Y cómo? Mi compañero, mi compañera de toda la vida, yo le estoy fallando. Entonces, ahí toda una persecuta que uno se hace. Y aquí el tema es justamente administrar las cosas no solo con el corazón, sino con el cerebro. Por supuesto que la familia está involucrada también, depende un poco del resto de la familia, obviamente, ¿no? Pero es lograr en la familia un nuevo equilibrio, donde si bien, es decir, el paciente tiene, ¿cómo se llama?, gravita en la dinámica de esa familia, no puede ser lo único, es decir, existente. Eso es realmente muy importante. Ustedes saben que está el sistema de cuidados, una de las cosas que el segundo gobierno quiso implementar, pero está medio en pañales, es decir, en el sentido, pero realmente, o sea que es mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Pero, claro, pero pasar de que hoy haya alguien, es decir, que esté en un sistema de cuidados, es decir, que está incipiente, lo que se quiera, a lo que pasaba hace 50, 60 años atrás, en el cual la esposa, es decir, de uno era la que tenía que encargarse no solamente del marido, sino de los hijos, y le traían a la abuelita, es decir, porque se estaba demenciando. Digo, bueno, no, hemos dado un paso, ¿no? Hemos dado un paso. Pero todavía existe esa situación, en la cual, digo, se sacrifica, pero se sacrifica en mayúscula, es decir, esta persona, y como siempre la mujer. Bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, de aquí en adelante, ustedes son los protagonistas. Muchas gracias primero por los conceptos, creo que fueron muy buenos. Todo muy bueno. Muchas gracias. Muy útil. Ustedes, que son cosas para compartir y para poder, ¿cómo se llama?, hablarlas sin tabú.